es un tema delicado. Hablando mucho de la verdad, y la verdad, y la verdad. Y las mentiras. Que lo hayan asesinado a plena luz del día. Condenó a todos los involucrados directa o indirectamente para siempre. Es una leyenda. Y entonces todas las verdades y las mentiras que se digan de la leyenda la nutren y la hacen más grande, ¿no? Entonces eso es lo interesante, eso es lo rico y eso es también lo divertido que fue de construir esta historia, de revivirla, representarla, porque también en esta versión, que tiene 6 versiones, la leyenda se va a hacer más grande cada vez. Entonces, porque es una historia además que nos conmueve y nos envuelve a todos. Hablando mucho de la verdad, y la verdad, y la verdad. Como actores eso es lo que nos toca hacer, ¿no? ¿Cuál es la verdad del personaje? Y algo muy interesante en esta historia es que hay 6 verdades. Entonces está la verdad desde mi punto de vista, la verdad desde el punto de vista de Paco, de Brenda, de Mario, y eso hace que en cada escena, por ejemplo, eran cambios sutiles, ¿no? Era la misma escena, pero para el capítulo de Jorge, luego la misma escena para el capítulo de Paola, y esos juegos fueron muy divertidos. Yo creo que hay algo muy interesante de cómo está contada esta historia que le permite al espectador ir jugando adivina quién. ¿Te acuerdas de ese juego? O sea, es como una especie de murder mystery o un whodunit, pero el espectador va jugando con nosotros, ¿no? Va empezando a entender, no, fue él. Y luego ves el siguiente episodio y dices, no es cierto, probablemente fue él. Y luego es no, porque eso se contrapone, ¿no? O sea, es todo el tiempo un juego de contrapuntos y de sospechas, ¿no? Y demás. Pero lo que es muy interesante de la serie es que hacia la mitad de la serie ya eso no es lo importante. Ya no es importante saber quién lo mató. Es importante entender el contexto que hay más allá de eso, ¿no? O sea, cuál era el contexto político, mediático, cómo se hacía televisión en ese momento, ¿no? De qué nos reíamos en ese momento. Paco Stanley era la figura más conocida en el país, o sea, era la cara que duraba más tiempo en la pantalla, en la televisión todos los días, más que cualquier actriz o actor o presentador de noticias. Su programa duraba 3 o 4 horas donde lo estabas viendo todo el día, todos los días, ¿no? Entonces, que lo hayan asesinado a plena luz del día en una de las avenidas más importantes del país, pues sí paralizó al país y sigue siendo interesante porque 25 años después no sabemos quién fue, ¿no? Sí sabemos, pues, o sea, entendemos de dónde viene, por dónde viene la cosa, ¿no? Pero creo que es un caso que pues, es fascinante, ¿no? Solamente el simple hecho de que sea una historia inspirada en hechos reales, ya ese es el reto, ¿no? Porque es una persona que vive, es una historia que a todos nos cambió la perspectiva, la televisión. Es un tema delicado, es un tema complicado. Y para mí pues fue un reto el ponerme en los zapatos de Paola, en ese momento desaparecer completamente de ser Belinda, porque a lo mejor yo he hecho personajes en los que de alguna manera, bueno, pues hay como ciertas cositas mías que yo le agrego, ¿no? Que son más parecidas a mí. Paola es completamente distinta, entonces fue desaparecer no solamente físicamente, sino también cómo se sentía ella en ese momento, siendo madre, súper joven, tratando de sacar a su hija adelante, tratando de cumplir sus sueños. O sea, tenía un trabajo y al mismo tiempo quería ser famosa, entonces se dividía el tiempo entre mil cosas. O sea, qué locura que en los 90s todo era, digo, no ha cambiado tanto, pero sí era completamente diferente. Los comentarios de qué nos reíamos, justo lo que dice Luis Gerardo. A mí me hacen un comentario así hoy en día y me voy. O sea, en ese momento Paola tenía que guardar como, no, bueno, pues es un hombre, no puedo decir nada, tengo que quedarme callada. ¿Hasta qué punto vas a aguantar para cumplir tu sueño? ¿Qué tanto vas a arriesgar? Entonces es una historia compleja, muy interesante, de una mujer que quería salir adelante y que ese sueño le costó 3 años de cárcel y ser juzgada hasta el día de hoy, ¿no? Entonces creo que en todos los aspectos es una serie que
la recomiendo. Además que tiene una carga de adrenalina, ¿no? Todo el tiempo estás como, no puedes dejar de verla. Y eso también es importante, es entretenida, la música, visualmente, cómo se usaron las Betacam. O sea, todo eso fue para mí, en mi carrera en lo personal, un antes y un después. Yo creo que Brenda, ya verán el capítulo de Brenda y entenderán muchas cosas, pero creo que Brenda es de las que más pagó los daños colaterales de lo que pasó, y no solo Brenda, sus hijos. Y creo que no se ha hecho justicia al respecto. Creo que era una época en la que además solo teníamos una visión de cómo fueron las cosas. Era la versión que teníamos y era la versión que nos daban los medios de comunicación. Y te decían que eras culpable y eras culpable. A mí este tipo de casos, no nada más en general, en otros países, me provocan mucho pánico en el que dices, ¿qué pasa si un día estás en el lugar incorrecto, a la hora equivocada, y de pronto alguien decide que eres culpable? ¿No? Realmente no somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Este caso creo que lo demuestra, y creo que es un caso que condenó a todos los involucrados, directa o indirectamente, para siempre, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que vean los 6 capítulos y van a ir conociendo un poco más de cómo lo vivieron cada uno, ¿no?